Cristo Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 de Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Damos gracias al Señor por las bendiciones que Él nos ha dado hasta el día de hoy y por las que nos seguirá dando. Él siempre está dispuesto a bendecir a sus hijos, no importa las situaciones, las circunstancias por las cuales estemos pasando, pero Él está siempre dispuesto a bendecirnos. Alabado sea el Señor. Así que Él nos bendice a nosotros y nosotros bendecimos a ustedes. Alabado sea el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición, esta oportunidad, Señor, que tú nos permites, oh Dios, de estar en tu casa de oración y que podamos, Señor, enseñar tu palabra, predicarla, Señor, y ayudar a nuestros hermanos a continuar hacia adelante y especialmente, Señor, abrirles las puertas y tratar de abrir el entendimiento también a aquellos amigos que todavía no han podido comprender la necesidad, Señor, y la urgencia de que hay para ellos restablecer su vida para contigo, Señor. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, entre en acción, entre en operación y que toque las mentes, los corazones de aquellos hermanos, de aquellos amigos, Señor, que todavía no están seguros en tu ley o grey. Alabado sea el Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas con ellos y que los bendigas, Señor, en una manera especial. Dejamos todo en tus manos, Señor, esperando una bendición tuya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a cantar un cántico ahí, que es nuestro tema en YouTube, ¿ok? Cada día con Cristo. Amén. Gloria a Dios. All right. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Cristo salva y sana y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Cristo salva y sana y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Cristo salva y sana y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Dios me les bendiga, hermano, Dios me les guarde. Vamos a dejar ahora a nuestra hermana Francis, que ella va a enseñarnos pues la escuela dominical para el día de hoy. Dios me les guarde. Nuestra hermana Francis con nosotros. Bendecido Dios. Praise God. Gracias, Señor, por tu misericordia, tus bondades y tu amor, y por este nuevo día que nos has dado y la oportunidad de estar aquí, poder adorar y glorificar y bendecir tu santo y bendito nombre. En este día, Señor, yo levanto mi corazón, mis ojos, mi alma, mi cuerpo, mi vida total a ti, Señor, esperando de ti misericordia y piedad, y que te acuerdes de cada uno de nosotros, que mire a todos los que van a estar en sintonía,
que tu palabra, Señor, penetre y permita que nosotros la podamos entender y comprender, Padre amado. Estamos estudiando una unidad donde se nos habla de escrituras difíciles de entender y a veces nosotros no entendemos el por qué lo tenemos en las escrituras, pero tú tienes para todo una respuesta. Te pedimos, oh Dios, que a cada uno de nosotros, Señor, tú te reveles y nosotros podamos ver la realidad de la enseñanza tuya en nuestras vidas y que podamos practicarla y ponerla por obra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias. Te invitamos, Señor, que estés con nosotros, que tu unción y tu gracia sea con nosotros, que tú te manifiestes en nuestro medio, Señor, y que tu Espíritu Santo tome la rienda desde que empezamos hasta que terminemos. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Te invitamos, oh Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y le decimos a los hermanos que ya están para conectarse o que ya se conectaron, pues bienvenido. Y le decimos, pues, que tenemos un día más. Dios nos ha dado un día más para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones que nos ha dado y también de su presencia. Le damos gracias al Señor. Hoy estamos, como usted podrá ver, tenemos la unidad es Escrituras difíciles de entender. Para el día 21 de marzo de 2021, la lección número 3. Los salmos imprecatorios, un clamor por la justicia. ¿Verdad? Aquí ahorita yo le doy la definición de lo que quiere decir esto y ya mismito entramos en la clase. Aquí vamos a estar viendo las porciones bíblicas. El expositor de los alumnos lo tiene y yo lo voy a decir aquí también. Primero se encuentra en Éxodo 23 del 4 al 5, Levíticos 19 del 14 al 18, Deuteronomio 32 del 35 al 43, Salmo 69 del 16 al 28, Salmo 109 del 1 al 20, Salmo 137 del 1 al 9, Proverbios 24, 17, 18, 25, 21 y 22, Romanos 12, del 19 al 21 y Hebreos 10, 30. Esas son las porciones que estaremos viendo de una manera u otra en esta lección. Pero la mayor parte se encuentra en el Salmo 137, el Salmo 69 y el Salmo 109. Así que esas van a ser las porciones bíblicas que tengo yo citadas en mi expositor. Entonces sí tengo también Levíticos, sí tengo también a Éxodo 3, 4 y 5 y también Proverbios 24, 17 y 18. Así es que muchas de las porciones no las tengo, pero yo siempre le leo la porción y voy a ir por parte para que cuando entremos en ella yo esté dando el resumen, usted pueda, si no entendió algo, pues quizás le pueda sacar algo. ¿Verdad? Siempre sabemos que el Señor nos enseña, pero a veces nos indica algunas cosas, a veces no lo entendemos todo. No lo entendemos todo, hermano, no a veces. No lo entendemos todo del todo, ¿verdad? Pero sí vamos a darle gracias al Señor por esto. La primera porción que voy a estar leyendo se encuentra en el Salmo 137. Yo tengo el verso 1, 8 y 9 citado nada más, pero había que estudiar el Salmo completo. Yo le voy a leer lo que tengo aquí. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y verso 8, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Verso 9, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Esa es la primera parte. Y ahora yo entro al panorama de la lección, pero antes, perdónenme que ando muy ligero y ya se me olvidó que no he leído las otras partes. Lo primero que yo siempre le leo es la verdad central, es algo de lo que nos vamos a llevar de esta clase hoy. Dice aquí, Dios ordena que hagamos lo correcto y que confiemos en que Él hará lo correcto. Dios nos ordena a nosotros que siempre hagamos las cosas bien. Y Amén. Que sigamos sus consejos, los que tiene Él escrito en sus mandamientos, en su palabra, las exhortaciones que nos da. Cuando nosotros lo obedecemos, Él dice que nos irá bien. Amén. Nosotros hacemos las cosas correctas, Él también va a hacer lo correcto para con nosotros.
El versículo clave es una oración, hermano, uno de los profetas mayores, Jeremías. Se encuentra en Jeremías 11:20 y se lee así: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Si usted va a esa porción del capítulo 11, empieza en el capítulo 10 y el capítulo 11, usted va a ver una exhortación que Dios le manda al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, y le explica y le enseña por qué razón ellos lo han dejado, le reclama todo esto, y vemos que el profeta le está dando el mensaje al pueblo y que resulta que en cambio de estos, los hijos de Anat, así que se llama Anatot, perdón, los hijos de Anatot estaban conspirando en contra del profeta Jeremías, ¿verdad? Y lo vemos en el capítulo, aquí donde él dice, pero oh Jehová, él le dice que tú que estás viendo las cosas, tú que entiendes todas las cosas, tú que conoces todas las cosas, mira el mal que ellos quieren hacia mí. Yo estoy hablando tu palabra, pero mira el mal que ellos me desean a mí. Y como le digo, estos son salmos, que ya mismo le voy a dar la explicación, son salmos imprecatorios, dice aquí. Son oraciones, salmos son cánticos, o en algunas veces son oraciones. Y en este caso es una oración del profeta Jeremías, que le pide a Dios que se acuerde de lo que estos hijos de Anatot le hicieron y cómo conspiraron con él en contra de su vida, porque él le llevaba la palabra que Jehová le daba. Si es que ser profeta no es muy fácil, hermano. Al parecer, la gente cree que puede ser profeta, puede ser cualquiera. La Escritura nos dice que entre los dones debemos de escoger el de profecía, ¿verdad? Porque ese es el que Dios te habla directamente a ti, tú puedes hablar al pueblo, ¿verdad? Mucha gente cree que eso no existe hoy, que no es para hoy, pero el que quiera vivir de esa manera, sigue acomodado de ahí. Dios todavía nos habla. Dios no es un Dios mudo, ni sordo, ni manco, ni cojo. Dios todavía habla. Él no necesita la ayuda suya ni la ayuda mía. Nosotros no necesitamos la ayuda de Él. Y hacemos bien cuando obedecemos lo que la Escritura dice. El que no quiera recibirlo, pues, si usted no quiere creer que es así, no se le va a pedir cuentas, pero sí sabemos que Dios nos habla y Él habla de muchas maneras, ¿verdad? Así es que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Bendecido sea Dios. En el panorama de hoy vamos a estar viendo, primero antes del panorama, yo quiero darle lo que quiere decir, el significado que quiere decir imprecatorios, o la palabra, la raíz es imprecar. Quiere decir proponer palabras que expresen el deseo o manifiesto de que alguien reciba mal o daño. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos salmos, que vemos que ellos se han inspirado por Dios a pedirle la retribución que Dios le dé el pago de su justicia divina. Y la persona pues inspira. Usted dice, ¿cómo es posible, verdad? Usted vio el comentario, aquí hay unas preguntas que dicen, ¿cómo es posible que nosotros podamos seguir algo así? ¿Cómo puede alguien inspirado por el Espíritu Santo hacer tales oraciones? ¿Están mal estas oraciones? ¿De qué manera nos instruyen como cristianos? Entonces podemos responder a estas preguntas a recordar una promesa clave. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Si nosotros tenemos esta pregunta, ¿cómo es posible que nuestro profeta, el rey David, ¿verdad?, que fue tan reconocido y que escribió tantos salmos, y en algunos de ellos él también reclamaba la justicia de Dios para con sus enemigos, que los azotara, que los castigara, ¿verdad? Y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que esto? Así es posible, porque la palabra, él está orando, él quizás
Quizás nosotros también hemos orado así. A alguien nos ha hecho mal y quisiéramos que Dios pues le hiciera ver que no es correcto lo que nos ha hecho, y a veces hayamos podido orar de esta manera también. Pero la idea es, hermano, que la ley, que la justicia divina de Dios sea manifestada en contra de aquellos que le hacen mal a las personas que le tratan de hacer bien. Eso es todo. Así que si usted puede ver, ese es el significado de esa palabra, que es tan fuerte y tan grande y tan dura. Y quiere decir que alguien está orando para que se le dé el pago justo, ¿verdad? Que reciba mal y se reciba daño. Nosotros debemos, la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos de orar por nuestros enemigos y debemos orar por aquellos que nos persiguen, ¿verdad? Esa es la contradicción de la ética que vemos aquí. Pero están escritas ahí porque Dios quiere que usted y yo entendamos que nosotros somos humanos y como humanos sentimos. Y a veces nos da coraje. Y a veces quisiéramos nosotros vengarnos nosotros mismos. Pero Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Ok? Amén. Eso es lo que nos quiere decir. Aquí vamos a estar viendo, dice, estos salmos son aquellos que los escritores oran contra sus enemigos y le desean mal. Y oran que Dios le visite con calamidad y juicio doloroso. Si usted puede ver lo que acabo de leer ahí, le acabo de explicar acerca de Jeremías capítulo 11, que es el versículo clave, verso 20, si no me equivoco, nos dice eso. Esa fue la oración de Jeremías, para que Dios interviniera en la familia de Anatot, o Atanot, que sé yo cómo es que se llama él. Anatot, sí, Anatot, que interviniera por lo que ellos le hablaban y lo querían matar a él, porque él le predicaba la palabra del Señor. Así que, hermano, ser profeta, como le dije ahorita, no es fácil. Bendecido sea Dios. Esto se ha debido porque a través de la historia y las generaciones en el mundo siempre ha habido calamidades o atrocidades. Y una de las atrocidades que nosotros conocemos más es los problemas que hubo en el Holocausto. Cómo destruyeron a tantos y tantos judíos, ¿verdad? Durante el tiempo del Holocausto. En nuestros días hemos estado también, recordamos en la historia de los Estados Unidos, en la esclavitud. La esclavitud, hermano, la gente sufrió muchísimo. La raza negra sufrió bastante por la causa de la esclavitud. Y en nuestros días hemos estado viendo tiempos bien difíciles, que se hacen atrocidades, como las cosas que han pasado en la escuela, matando niños, como lo que está pasando en la calle en Nueva York, en casi todas las ciudades de Estados Unidos, como matan a muchas personas en tiroteos. Estas son atrocidades. Y cuando usted y yo oramos, a veces como somos humanos, le pedimos al Señor que traiga juicio. En otras palabras, esas son las oraciones de esta gente en estos salmos. Bendecido sea Dios. Son atrocidades, ¿ok? En estos días, los diversos tiroteos donde niños y adultos mueren sin tener alguna ayuda. Estudiaremos algunos de estos salmos y los compararemos con los pasajes del Antiguo Testamento. Como yo le dije ahorita, el Antiguo Testamento nos aconseja que oremos por nuestros enemigos, que mientras podamos estemos en paz con todas las demás personas, ¿verdad? Que le hagamos bien a todo, al que nos pida que le demos, ¿verdad? Y dejemos las cosas al Señor. Él dice, mía es la venganza y yo pagaré. Nosotros no tenemos por qué tratar de intervenir, a no ser que esté nuestra vida en medio, y entonces tratemos de defendernos, ¿verdad? Y encontraremos una buena comprensión y veremos la aplicación práctica de estos conceptos. De estos conceptos, puede que encontremos a personas que se hagan esta pregunta: ¿cómo es posible que alguien inspirado por el Espíritu Santo pueda orar así? ¿Están mal las oraciones? ¿Cómo nos instruyen? Podemos responder a las preguntas al recordar una promesa que yo le acabo de mencionar en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que vuelvo y se la repito, que dice:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Enteramente, sí, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, hermanos, así es que esa es la respuesta. La palabra del Señor nos dice que están ahí escritas con un propósito. Eso nos deja saber que nosotros somos humanos, hermanos, y que a nosotros nos da coraje también. Y que nosotros de vez en cuando nos sentimos mal cuando nos ofenden. Y a veces quisiéramos que Dios interviniera enseguida, automáticamente, y castigara al que nos hace daño, ¿verdad? Y a veces hasta en nuestras oraciones lo pronunciamos. Así que no es algo nuevo y no es algo extraño. Está claro en la Escritura. Vamos a estar viendo primeramente, como le acabo de leer, el Salmo 137. El Salmo 137, fue escrito por uno que fue cautivo a Babilonia cuando fueron llevados a Babilonia los israelitas, ¿verdad? Judá, ¿verdad? Y entonces ahí vemos que este hombre es inspirado por Dios, porque aparentemente alguno de los opresores le está pidiendo que le canten un cántico de los que se cantaban en la ciudad de Jerusalén, y que le tocaran, ¿verdad? Y le tocaran y le cantaran, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes son patriotas, pero déjenme decirle, hermanos, cuando yo oigo la canción de mi viejo San Juan en Puerto Rico, a mi corazón se compunge. Cuando oigo o la recuerdo, porque esto no es una canción que se oye mucho, el lamento borincano de Puerto Rico, también mi corazón se compunge porque me recuerdo a mi tierra y siento por ella, ¿verdad? Y veo lo que está pasando en el mundo y veo lo que está pasando allá. Ahora mismo no está muy buena la situación, y con esta pandemia las cosas se han empeorado y todo el mundo se aprovecha de la pandemia para hacer todo lo que le da la gana y todo lo que quieren, ¿verdad? Y yo también me compunjo. Y nosotros estamos en libertad todavía, gracias a Dios. Y tenemos la libertad de movernos y todavía podemos viajar y podemos ir y venir todavía, ¿verdad? No sabemos cuándo, en cualquier momento. Ajá. Y la canción preciosa también. Y la canción preciosa que también es una canción que nos recuerda a nuestro isla, pueblo, nuestra isla, nuestra patria, ¿verdad? Uno se compunge cuando las oye. Pero imagínese, usted está cautivo en una tierra bien lejana, donde los han llevado brutalmente y donde son tratados brutalmente, ¿verdad? Porque esa era la manera que los babilonios trataban a los cautivos, a la gente que ellos cogían presos. No eran gente buena, no los trataban bien. Y usted sabe lo que es que venga alguien de sus opresores a decirle, cántame una canción de tu pueblo. Ellos dicen no. Dice aquí en el verso 37, dice, junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, Jerusalén, su ciudad santa. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y este hombre que escribe el cántico dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Si me volviere de ti, oh Jerusalén, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pague a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste, y dichoso el que tomare y estrellare tus niños
contra la peña, hermano. Esto es duro, son palabras difíciles. Quizás usted se pregunta cómo es posible que puedan ser inspiradas por el Espíritu Santo, pero acuérdese, esta persona ha pasado por un tormento terrible. Han sido llevados, no lo vinieron y los cogieron uno a uno, los llevaron en avión o en carro o en tren, los llevaron cautivos, arrastrados, hermano, y mataron mucha gente en el mismo templo, jóvenes, ancianos, niños. En la historia nosotros vemos cuando esto aconteció y le quemaron el templo, hermano, y después se lo llevaron allá a trabajar forzosamente, pero vemos que el profeta Jeremías los aconsejaba y los enseñaba que se mantuvieran allí, que fueran fieles, que procuraran la paz y el bienestar de la ciudad donde estaban, de la nación donde estaban, y Dios los fortalecería y los ayudaría y los visitaría en el tiempo que Él había determinado. Ellos fueron allí porque ellos desobedecieron la ley de Dios y no guardaron los preceptos y mandamientos que Él le había dicho. Fueron por causa de la idolatría, por causa de la maldad, de dejar a Dios y ir a adorar a otros dioses, a Baal, a Sera, a Astarot y a cuanto Dios hubo, ellos adoraron. Y por causa de esto, Dios los llevó cautivos a Babilonia. Así es que ellos están recibiendo allí el pago de su desobediencia, pero Dios los está viendo y muchos de ellos iban a volver a su tierra, ¿verdad? Y Dios los iba a bendecir. Así es que esto aconteció, hermano, en el año 587 a.C. El Salmo fue escrito durante el tiempo del cautiverio de Judá en Babilonia. El resultado del pecado, de la desobediencia e idolatría de los judíos. Es un salmo triste porque el pueblo recuerda a su pueblo y a la ciudad santa de la cual ellos están cohibidos de vivir allí. Los opresores querían los cánticos de su tierra, bien fuera que fuera fuera de buena gana, o para entristecerlos más. Porque qué tristeza es, hermano, que alguien venga a decirme a mí, Francis, cántame preciosa aquí, en un momento que yo esté pasando por una terrible situación. O cántame en mi viejo San Juan. O cántame, o recítame cuando salí de Collores. ¿Verdad? Que son cánticos y poesías que nosotros recordamos, que nos estremecen, hermano, cuando las oímos o cuando las expresamos, hermano. Así mismito se sentía esta gente. No es fácil cuando uno está lejos de su patria y la ama y la quiere y está lejos, y peor cuando uno está pasando por momentos difíciles. Y este era el caso. Su escritor fue un judío cautivo en Babilonia. Por inspiración del Espíritu Santo habló en el nombre del pueblo adolorido y cautivo de Judá, una nación que había sido arrancada brutalmente de su tierra natal y de su ciudad santa. Observamos como en términos elocuentes el salmista describió las horribles injusticias infligidas por los babilonios. Esta gente eran conocidas por su brutalidad. Dios permitió que el salmista hablara con gran franqueza sobre la barbarie que presenció. Dios también le permitió expresar sus propios deseos de venganza divina. Esto nos proporciona una expresión muy humana de la pena y el dolor sufrido por un pueblo que había sido maltratado y expuesto a graves injusticias. La primera parte del Salmo. Vamos a ver la segunda parte que nos dice: llamado a la justicia retributiva de Dios. Él es el que paga. Aquí vemos en el Salmo 157 del 7 al 9 en una oración que es dura, hermano, es muy dura estas palabras, pero vamos a ver, dice así. Dice aquí, orar para que Dios intervenga es necesario para que haya liberación. Si vemos el Salmo, exige venganza, pero el salmista los pone en las manos de Dios. Lo mismo que usted y yo debemos de hacer. Sentimos el dolor o sentimos la pena o sentimos la aflicción, pero vamos a clamar a Dios que sea Dios el que intervenga, no nosotros. Nosotros no vamos a pagar, es el que va a pagar, es Dios. El salmista recordó a Edom. Ahí nos dice los edomitas, ¿verdad? Edom es el hermano de Jacob,
que siempre hubo pugna entre ellos y nunca había acuerdo y siempre estaban en pugnas, hermano, hasta el día de hoy. Bendecido sea Dios. Y siempre quedó ese rencor y ese odio en contra de Jacob por su primogenitura. Y debido a estas cosas, hermanos, se desarrollan todos estos problemas a través de los años y de los siglos. Dice, la descendencia de Esaú. Cuando los babilónicos se llevaron cautivos a los de Judá, como Edom se alegraba y decía arrasadla, y arrasadla. Y arrasadla quiere decir destruirla hasta los cimientos. Arrasadla, arrasadla, destruirla hasta los cimientos. Así decía el hermano de Jacob hacia sus sobrinos, que se han destruido, que se ha quemado el templo, que se han llevado, que se han eliminado de la tierra. Eso era lo que ellos decían. Se reían por causa de esto. Se alegraban de su castigo y le gritaban, arrasadla, arrasadla, echarla por tierra, destruidla. Su oración nos indica el coraje que sentían para que Dios le retribuyera. O sea, el salmista, aquí es el salmista, este salmista dice, él sentía ese coraje tan grande por dentro. Y él quería que Dios hiciera su justicia retributiva, ¿verdad? Que retribuyera la justicia sobre ellos. Bendecido sea Dios, su justicia divina sobre Babilonia. Vemos el deseo que se le pague como ella ha hecho, ¿verdad? Que se le pague, dice, que se le pague a ella como ha actuado. La oración sigue diciendo, dichoso el que restrayare tus hijos sobre la peña. Hermano, Dios no se alegra de que nuestros hijos y que la humanidad sea de esta manera tratada. Él no se alegra de esto. Pero esta gente le hicieron esto a ellos y ellos piensan que Dios debe actuar de la misma manera. Bendecido sea Dios. El escritor estaba clamando por venganza divina contra un enemigo de Dios y de su pueblo. Era enemigo de Dios también. No era la venganza de él. Aquí nos presenta la realidad. Dice que como Israel, de cómo Israel fue tratado. En su oración el salmista está pidiendo que se le devuelva el mal y que le pague con la misma moneda. En otras palabras, que aplaudiría la retribución divina y los agentes que Dios usara para ejercitarlas. O sea, que cuando viniera el juicio en contra de Babilonia, ellos se iban a alegrar también. Pero que ellos no iban a hacer eso, sino ellos pedían que Dios lo hiciera. Y que ellos se iban a alegrar cuando Dios obrara de esa manera. Bendecido sea Dios. Dice aquí, en su oración, aplaudirían la retribución divina y los agentes que la administraran. Dice, Dios nunca endorsa la destrucción humana, hermanos. Él no está con esto. ¿Ok? A pesar de que Él manda a destruir a sus enemigos, como estudiábamos en las semanas anteriores, ¿verdad? Él no lo endorsa, pero el Señor llega, la paciencia del Señor llega hasta cierto lugar. Vemos que cuando el pueblo de Israel era maltratado en Egipto, Él dice que le había llegado el pecado hasta la nariz de él. Y yo creo que ya el pecado, si no ha llegado, está para llegar también ahora de la manera que vive el mundo hoy y cómo actúa en contra de las cosas del Señor. Así que es una oración que usted y yo quizás no debemos de hacer hoy, pero que sí debemos de buscar al Señor. Bendecido sea Dios. Dice aquí, divina y los agentes que la administraban, ya yo leí eso, Dios denunció la maldad del sacrificio de niños. Jeremías 19:5 vemos que él dice que él no está de acuerdo en eso. Los niños lo usaban para hacer sacrificios a Baal, ¿verdad? Y nosotros y a Moloch, y él no está de acuerdo con esto. De ninguna manera estaba de acuerdo con la destrucción de los niños. Ni está de acuerdo hoy tampoco con el aborto, hermanos. Ni está de acuerdo con nada de todas las cosas que le están haciendo a los niños hoy. No está de acuerdo. Lo considera como abominación, y lo considera como idolatría. Así es que nosotros debemos de aprender de la palabra de Dios. En la segunda parte vamos a estar viendo a Deuteronomios
32 del 35 al 43. Es como una respuesta a lo que hemos estado estudiando. Dice aquí, le voy a leer la porción que no la he leído, de Deuteronomio 32, 35. Dice así: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. El 43 dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Ok? Esta es como una respuesta a lo que acabamos de leer ahí. Vamos a estar viendo qué es lo que aquí nos habla esto. Dice, oraciones por la venganza de Dios. Dios es soberano, hermano. Amén. Él es dueño del cielo y la tierra. Dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y usted y yo debemos de recordar esto cuando oramos. Reconocer que todas las cosas, como dice el Padre nuestro, que se haga la voluntad de Dios, como en la tierra, así como se hace en el cielo, porque Él es el gobernador del cielo y también de la tierra y de todo lo que existe. Y nosotros podemos confiar y creer en Él, de que Él es soberano y que Él es eterno, Él es poderoso, Él no necesita la opinión suya, ni necesita la opinión mía, ni necesita la ayuda suya, ni la ayuda mía. Nosotros somos los que necesitamos la ayuda. Así es que siempre tengamos esto presente. Dice aquí, vamos a estar viendo aquí Deuteronomio 32, 35 al 43, una porción que cita esto, Romanos 12, 19 y Hebreos 10, 30 también cita la misma cosa. Mía es la venganza y yo pagaré, o yo le traeré la retribución. Conlleva juicio como esperanza. Dios castigará a los que lo desobedecen como castigó a Israel. Y eso es para nosotros hoy. Él castigó a Israel, hermano, en ninguna manera dice que lo dejaré sin castigo, dice la palabra. Él no se va a quedar riéndose como decimos nosotros. El que haga el mal no piense que se va a quedar riendo, porque usted podrá ocultarse de la ley aquí, podrá ocultar de los ministros, se podrá ocultar de la familia a quien usted le haga daño o yo le pueda hacer daño, pero de Dios usted no se va a poder ocultar. Dios va a tener la respuesta para la retribución correcta que usted debe tener. Dice, Dios castigará a los que desobedecen como castigó a Israel. Vengará a su pueblo al juzgar a los que los maltratan. Y en esta porción de las escrituras encontramos un cántico de cómo Moisés antes de morir bendijo a Israel. Y aquí también vemos que Moisés le recordó que Dios era su padre, justo y recto. Sin embargo, ellos le habían pagado con traición. Israel había abandonado a Dios y había despreciado la roca de su salvación. Trágicamente, su búsqueda detrás de otros dioses que los llevó a la idolatría. Moisés describió la ira y la furia de Dios en contra de su pueblo, que los castigaría, pero le dice que Él los castigaría, pero que no los destruiría. No es bueno nuestro Dios, hermano, que Él, si nosotros cometemos errores y no obedecemos, Él va a permitir que castigo venga sobre nosotros. Pero dice que en su misericordia y en su grande amor no nos destruirá. No es bueno nuestro Dios, hermano. Y es aquí donde Él le da una advertencia a Israel y a sus enemigos. Mía es la venganza, dice, y la retribución. Los castigaría por la idolatría y los llama a que recapaciten y les dice, ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. O sea, él le dice en esta porción bíblica, le dice, mirad y ved que yo soy. Y mire, el yo soy está identificándose como que es el Dios del cielo y de la tierra. Que yo soy y que conmigo no hay ningún otro. Así es que Él es uno.
uno en tres divinas personas. Y usted y yo debemos de recordar esto. Y no hay otro Dios conmigo. Yo hago vivir, dice, y hago morir. Yo hiero y yo sano. O sea, que Él es el que tiene el poder tanto para que usted viva como para que usted muera. Él es el que le da el poder para que usted tenga salud, ¿verdad? Y también para que también vengan castigos y se enferme. Muchas veces las enfermedades, algunas veces son por causa de nuestra desobediencia, ¿verdad? Nosotros estamos tomando mucho licor, se nos dañan los liver, ¿verdad? Nos enfermamos y nos morimos. Se usa cigarrillo, usted sabe que usted va a tener problemas con sus pulmones, ¿verdad? Hay personas que mastigan tabaco, va a tener problemas con la lengua, va a tener problemas con su esófago. O sea, esas son cosas que usted se busca, ¿verdad? Y por causa de lo que usted se busca, usted va a tener su retribución divina, ¿verdad? Eso es lo que nosotros a veces podemos llamar pecados de muerte, que son pecados que usted peca contra su propio cuerpo, ¿verdad? Y le va a causar la muerte física. Bendecido sea Dios. Nos castigaría, dice que recapaciten. Dice, le habla de que vea que Él es Dios y que no fuera de Él no hay otro, y que Él es el que tiene el poder y la autoridad para ayudar a usted y a mí a que permanezcamos firmes y fieles. Bendecido sea Dios. Y aquí vemos la misericordia de nuestro gran Dios. Dios juzgará a su pueblo por amor de su siervo y se arrepentirá cuando se arrepintieren, dice, cuando vinieren y fueren. Él se arrepentiría de hacerle daño cuando él viere que pereció la fuerza y que no le queda nada, ¿verdad? Cuando él nos ve a nosotros que estamos en las últimas y que no podemos hacer más nada, ¿verdad? Él entra en acción. Bendecido sea Jesús. Bendecido sea Dios. Me quedé por aquí, déjeme decirle, se arrepentirá. Dice, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. No, Moisés llama a Israel y a las naciones a regocijarse y a alabar al Señor, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Que Moisés, antes de morir, le dice al pueblo, ustedes obedezcan al Señor, sigan al Señor, sirvan al Señor, no estén en idolatría, y aquellos enemigos que vengan contra usted, Dios va a tratar con ellos, ¿verdad? Y eso nos dice a nosotros también. Tenemos que confiar en su palabra. Dice, venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo Israel y los siervos de Dios y el pueblo del pacto. La venganza de Dios es una extensión de su justicia y rectitud. Porque por medio de la venganza, ¿verdad? Usted puede ver el castigo y usted puede acudir a Dios para pedirle perdón y puede alcanzar la misericordia de Dios. Es una extensión de su justicia. Bendecido sea Dios. Vamos a estar viendo ahora el Salmo 69, que este es el Salmo de David. Hermano, el material que yo tengo es demasiado de mucho y el tiempo es poco, pero vamos a ver cómo actuamos. El Salmo 69 nos dice aquí, Salmo 69, voy a estar leyendo el verso 24, 25 y 26, y después entro en el 109, 16 y 16 y 17. Son dos salmos que vamos a estar poniendo juntos. Dice aquí, derrama sobre ellos tu ira, y este que está hablando ahora es David, el rey David. Uno de los salmos son cánticos y también son oraciones. Bendecido sea Dios. Y el furor de tu enojo lo alcance. Sea su palacio asolado, de sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Y estas palabras están refiriéndose, es un salmo mesiánico y se están refiriendo al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver el Salmo 109 y verso 16 que dice, por cuanto se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino,
y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Entonces aquí, sigo. Aquí vamos. En esta porción, en el Salmo, en esta porción dice, Dios ejecuta el juicio final. Dios ejecuta el juicio final. Wait a minute. ¿Final o final? Juicio final. Así dice, Dios ejecuta el juicio final. Sí, Dios ejecuta el juicio final. Esta es la parte segunda de la segunda parte. Si se puede, ustedes me pueden entender. El Salmo, la parte B, sí. Dios ejecuta el juicio final. Salmo 69, del 6 al 28, había que leer del 16 al 28, y el 109, del 1 al 20. Ok. El salmista, representando a la nación de Israel, clamó a Dios para ser deliberado. Versículo 16 al 18. Ok. Incluso en tiempos de aflicción es importante recordar la naturaleza de Dios y su amor. Mire, hermanos, usted y yo, cuando estemos pasando por pruebas y tribulaciones, no nos olvidemos de quién es Dios. Él es el que nos puede ayudar en toda dificultad, en todo problema, en toda lucha, en enfermedad, hermano, en nuestra condición económica, en nuestra situación entre familia. Mire, hermano, es Dios el que puede ayudarnos. En todo momento, en nuestro pronto auxilio, en las tribulaciones, dice el Salmo 46. Es bueno que lo recordemos. David es el autor de este Salmo, ¿verdad? 69 y el 109. Y él fue un antepasado del Mesías, quien profetizó acerca del tratado o del trato que le dieron a Jesús en la cruz. Este salmo tenía importancia para la condición de su pueblo, pero también apuntaba hacia el tiempo del Mesías. En este salmo encontraremos frases que podemos identificar en el sufrimiento de Jesús en la cruz cuando fue crucificado. En este salmo también se pide justicia, la retribución, y que Dios le castigue por lo que sus enemigos le han hecho contra de él y contra del pueblo de Dios. El salmista se identifica o adopta el papel de siervo justo. Adopta el papel de siervo justo y sufriente. O sea, en otras palabras, cuando él clama diciendo, tengo sed, y vienen y le presentan una esponja con miel, ¿verdad? Para calmarle, de acuerdo, le iba a hacer bien, ¿verdad? Un poco el dolor. Pero también cuando él dice que en la sed le digo aquí llamar, no quiero citar lo que no es. Dice, él clama, dice, podemos identificar el sufrimiento de Jesús. Dios lo castigará. Él ha hecho contra. El salmista se identifica y adopta el papel de siervo justo. Nuestro Señor Jesucristo. Me dieron miel por comida, dice él en uno de los salmos, ¿verdad? Y en mi sed me dieron vinagre, ¿verdad? Dice, vemos en el verso 28 que le pide a Dios que sean raídos, dice el salmista. Le pide a Dios que esta gente que le ha hecho tan mal, que sean raídos del libro de la vida, hermano, del libro de los vivientes. Esto es una oración dura. Usted no quiere que la gente se pierda. Mira, hermano, yo a veces pensaba y decía, bueno, pues si no quieren servir al Señor, esto es algo que le voy a confesar. Decía, bueno, quieren servir al Señor, pues al fin y al cabo se van a perder. Pero hermano, cuando usted y yo sabemos lo que es el infierno, separación de Dios para siempre, donde usted no va a tener ningún refrigerio que como usted ve la parábola que Dios explica en San Lucas capítulo 16, creo que habla del rico y Lázaro, ¿verdad? Y que dice que el rico, cuando en el sufrimiento, en el tormento donde se encontraba, clamaba a Padre Abraham y le decía, Padre Abraham, envíame a Lázaro, que moje su dedo y me deje caer gotitas de agua por esta sed, por este calor.
Y él le dice, hijo, tú tuviste buenos tiempos y Lázaro malo. Ahora él es aquí consolado y tú eres atormentado. Hermano, y cuando nosotros pensamos en esto, la severidad que es el infierno, no debemos desearle a nadie jamás, ni por un segundo, que presencie lo que es el fuego del infierno. Así es que esto aquí dice, él le dice que los corte. Y al cortarlo del libro de los vivos, ¿qué quiere decir? Que el día del juicio final, en el trono blanco, esas personas van a estar, ¿dónde? En el otro lado. Hermanos, así que no, es una oración dura. Pero eso nos enseña a nosotros para que nosotros recapacitemos. Bendecido sea Dios. A nadie desee que se vaya al infierno. Nosotros no sabemos lo que es el infierno, hermanos. Separación de Dios para siempre, donde usted nunca va a poder ver la cara a Dios, o todo va a ser tormento, tortura, noche y día fuego, donde la Escritura dice que el gusano de ellos no muere, ¿verdad? Que arde para siempre, por toda la eternidad, jamás, hermano. Pidámosle a Dios que tenga misericordia y que nosotros también seamos revestidos de misericordia y podamos explicar la palabra del Señor y amar a la gente y aún hasta los que nos aborrecen y nos ultrajan y nos persiguen y nos desean mal, Señor, que Dios tenga misericordia de ellos, que su misericordia se manifieste, hermano, porque cuando hablamos de esta manera es porque no hemos conocido a Dios. Bendecido sea el Señor. Si es que dice que se han raído del libro de los vivientes, una nación fuerte. Esto representaba nuestra condición caída y a veces expresa expresiones despiadadamente de nuestra realeza humana, de cómo somos nosotros. Bendecido sea Dios. Eso describe lo que yo siento y lo que usted siente, pero delante de Dios no es correcto. Bendecido sea Dios. David en el Salmo 109 busca la retribución de Dios sobre alguien que ha sido su amigo, que mintió de él y lo atacó y lo acusó falsamente. Esto tiene un paralelismo con Judas, uno de sus discípulos amados, ¿verdad? Con quien él compartió por 3 años y medio. Y vemos que él, su amigo, viene a besar a su amigo para traicionarlo. Y este es el dolor más profundo, hermano, que usted y yo podamos, ¿cómo se dice? Presenciar, lo que podamos recibir. Que usted que tiene la confianza en una persona que usted considera como amigo y que cuando usted le da la espalda, lo traiciona. Eso lo experimentó el Señor y eso lo experimentó también David. Bendecido sea Dios. Son salmos que expresan lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por usted y por mí. Bendecido sea Dios. Judas dice, quien simplemente traicionó a Cristo, y este es el dolor más grande que un amigo traicione a otro, a uno, ¿verdad? Que uno lo ama. La última parte, la moralidad del Antiguo Testamento. Ahora vamos a comparar todas estas oraciones, cómo el Antiguo Testamento habla que se debe de actuar. Esto que estábamos estudiando está en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en parte porción del número de Deuteronomio y de Éxodo, lo que acabamos de estudiar, pero vamos a ver lo que el Antiguo Testamento enseña acerca de la moralidad y acerca de cómo debemos de actuar con nuestro prójimo. Leemos aquí. Dice así, Éxodo 23, 4, dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que le aborrece, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayudarlo? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Levítico 19, 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Proverbio 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, hermano. Nosotros a veces tenemos esta mala costumbre de que nos gozamos cuando la gente le va mal. No, hermanos. Vamos a pedirle perdón al Señor.
Vamos a pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Bendecido sea Dios. Donde estoy, el último dice, no sea que Jehová lo mire, ¿verdad? Y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Si usted se ríe y se burla de una persona que usted desea mal para ella, o que le va mal, va a acontecer que si usted se ría, que entonces el Señor no lo va a castigar, porque usted obró mal. Bendecido sea Dios. Aquí dice la misericordia al prójimo y a los enemigos. En estas porciones vamos a considerar pues vamos a considerar lo opuesto a las porciones de los salmos que hemos estudiado. Aquí Dios le da instrucciones de cómo tratar al enemigo. Aprendamos a posponer la interpretación de los pasajes estudiados cuando examinamos el contexto del tema con más ampliedad. Dentro de las escrituras, para nosotros poder entender lo que hemos acabado de estudiar, tenemos que ir a lo que acabamos de hablar ahora. Dios nos dice que no debemos hacerle mal al prójimo, que debemos de amarlo, que debemos de perdonar, que no debemos de tener nada en contra de nuestros hermanos ni en contra de nuestros enemigos, ¿verdad? Eso es lo que nos aconseja. Bendecido sea Dios. Así que no debemos de actuar muy ligero, hermano. Tenemos que tener cuidado en esto. Esas son las instrucciones que Dios nos da. Aprendamos a posponer la interpretación de los pasajes estudiados cuando examinemos el contexto del tema con más ampliedad. Dentro de las escrituras. Es por eso que debemos de esperar que es lo que el resto de las escrituras enseñan. El Señor nos manda de que no seamos muy ligeros, ¿verdad? En Éxodo 23, 4 y 5 dice, si encuentras al buey de tu enemigo y al asno de tu enemigo extraviado, devuélvelo. Y si vieres al asno del que aborrece caído debajo de su carga, levántalo, ayúdale. Sus instrucciones son para que no actúe, sus instrucciones es para que actuemos con amor y con compasión, aunque las personas que le esté pasando esto sean personas que no se merecen nuestro amor, ¿verdad? Aunque sean enemigos nuestros. Dice, el buey y el asno representan el bienestar de nuestro enemigo y es por eso que debemos ayudarlo. Son actitudes del corazón, es una obra de compasión, ¿verdad? En Proverbios 24, 17 nos dice, cuando caiga tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezares, no te alegres. No sea que Jehová lo mire y se desagrade y aparte de él su enojo, y entonces no te mire con buen ojos a ti ni a mí. Buen consejo. Dice Proverbios 25, al que nos pida, hermano, dice que le demos, que debemos de suplir la necesidad de aquel que nos pida. Así que, y aún hasta nuestro enemigo, no le neguemos la ayuda. Y la última parte dice, amor sobre el prójimo y el enemigo. Levítico 19, del 14 a 18. Eso no lo tengo escrito, como no lo tengo escrito, pues vamos a dar el resumen. Dice aquí, amar al prójimo es un mandato de Jesús. Y él estaba citando la ley. La ley tenía mucho que decir sobre amar al prójimo y al enemigo, ¿verdad? Esto se basa al trato de Dios a su pueblo. De la manera que ellos interactuaban, reflejaban a su Dios, que guarda el pacto justo, que es bondadoso y equitativo, es imparcial, es veraz y amoroso. Así es nuestro Dios, ¿verdad? Y nosotros, pues, por esas características que acabamos de leer, así también debemos de actuar nosotros con las demás personas, aunque sean nuestros enemigos. Esto eran formas de venerar a Dios y honrarlo. El Señor quiere que nosotros expresemos el amor. De todo lo que Él quiere que usted y yo hagamos, es que demostremos amor a los demás. Que no hagamos acepción de personas, ¿verdad? Que las amemos, ¿verdad? Él quiere que nosotros demostremos el amor. En Mateo 22,
Mateo 22, 32 al 40, el Señor resumió la ley en 2 mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto se basa la ley y los profetas. Bendecido sea Dios. Ajá, aquí me quedé en esto. Él nos exhorta a que amemos a vuestros enemigos y orar por los que los ultrajan y nos persiguen. Mateo 5, 44 nos dice: amar así nos sirve para imitar la bondad y el amor incondicional de Dios, nuestro Padre. Mateo 5:45 nos dice: Dios hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y hace que llueva sobre los justos y los injustos. Dios está dispuesto para perdonar y bendecir, y nosotros debemos estar dispuestos para amar con amor sincero y activo, con acciones. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Gracias por oírme, los que me oyeron, y por los que están aquí. Gracias. El Señor le bendiga. Bendecido sea. Alabado sea Dios. Muy bien, Dios me les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Y de nuevo, pues, me alegro mucho de ver a los hermanos que están aquí en persona, y también algunos que están viendo por en internet. Así que Dios me les bendiga, es un placer poder verlos. Y ahora pues vamos a concluir nuestra escuela dominical. Alabado sea el Señor, con una oración, y tomamos un pequeño receso, y a las 12:30, si el Señor así lo permite, estaremos de nuevo con ustedes con nuestro servicio de adoración. Dios les bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación de la misma. Y, Señor, que nosotros podíamos haber hecho si no tuviéramos tu palabra, la guía que nos ayuda, Señor, para así encaminarnos en el camino, Señor, que tú nos prescribes, nos has prescrito. Alabado sea tu nombre. Ahora, Padre, te agradecemos y bendecimos a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizaron y están pues para sintonizarnos algunos, ya será más tarde en replay. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos ahorita a las 12:30, si el Señor así lo permite.